Mi respetada audiencia, mi saludo para ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean fuentes inagotables de bendiciones eternas, celestiales y divinas para vuestra vida, la vida de vuestra familia, de vuestros familiares y amistades. Respetados hermanos en Jesucristo, nuestro glorioso y divino Salvador, y simpatizantes del Evangelio, agradecemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esta oportunidad que nos concede de compartir este mensaje. ¿En qué parte de su vida espiritual debe tener el ministro del Evangelio a las demás personas? Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor de nuestro Dios cubrirá multitud de pecados. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús de Nazaret todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de los judíos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿En qué parte de su vida espiritual debe tener el ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas? La palabra de nuestro Dios en Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 16 nos enseña que nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio tan grande Dios nos ha concedido! Que tengamos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir entonces que nuestra memoria, nuestros pensamientos, nuestra mente debe ser entonces una mente totalmente renovada diariamente, una mente pura, una mente limpia, una mente santa, una mente santificada, una mente donde mantenga continuamente los pensamientos de nuestro Dios, que los pensamientos de Dios son buenos para nosotros, según enseña Dios a través del profeta Jeremías en su capítulo 29, el versículo 11. También en el Salmo 40, 17, dice que Dios siempre está pensando en nosotros, y son pensamientos de paz, pensamientos buenos, pensamientos como es Dios santo. Dios es santo y los pensamientos de Dios para nosotros son santos. Por lo tanto, entonces,
son puros, son limpios, son espirituales, pensamientos que nos ayudan a nosotros a vivir también una vida de felicidad, una vida de alegría, una vida de contentamiento, una vida totalmente sana, sana integralmente, sana en el cuerpo, sana en el alma y sana en el espíritu. En el Salmo número 40, el versículo 17 dice que Dios siempre está pensando en nosotros. Observe lo importante y lo necesario que somos nosotros para nuestro Dios, que no nos deja ni nos desampara, en todo momento nos tiene en su presencia. En Isaías capítulo 49, el versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios que si la mujer se olvidara de que ha dado a luz una vida en el mundo, Dios nunca se olvidará de nosotros. Lo que quiere decir que de forma presente nos tiene continuamente en su mente. Y también nos enseña el versículo 16, Isaías 49, 16, que nos tiene en la palma de su mano para que estemos continuamente con Él y presentes en Él. Él tiene cuidado de nosotros, su nombre sea glorificado. Por lo tanto, entonces el tema, el ministro, ¿en qué parte de su vida espiritual debe tener el ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas? Filipenses capítulo 1, el versículo 3 al 6 nos enseña: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre que me acuerdo, es la palabra acordarse, o sea, hacer memoria, tener en su pensamiento, tener en su mente. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. ¿A quién tenía el apóstol Pablo en su mente? Entonces, a los hermanos amados allí de la iglesia en Filipo. Por cierto, la primera iglesia que se fundó en el continente europeo, la iglesia de Filipos. Amados en el Señor, por tanto, entonces, el ministro de nuestro Señor Jesucristo debe tener a las demás personas en su mente, gloria a Dios, en esa mente totalmente regenerada y renovada y purificada y santificada y vivificada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segundo aspecto, el versículo 7 y 8 de Filipenses capítulo 1 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, además de tener el ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas en su mente, debe tenerlas también en su corazón. Versículos 7 y 8 de Filipenses capítulo 1, en su corazón. Entonces, asumimos que al tenerla en la mente y al tenerla en el corazón, lo que quiere decir es que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de orar por estas personas, de clamar a Dios por estas personas, en oración, en ayuno, en vigilia, y también cuando leemos, estudiamos, escudriñamos las Sagradas Escrituras, buscando la palabra de nuestro Dios para comunicarla a estas personas guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Es importante porque nosotros tenemos que practicar lo que dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios capítulo 11, el versículo 30. Gloria a Dios.
que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Tenemos que tener el mensaje fresco del Espíritu Santo por su gloriosa y divina palabra, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Aleluya, para comunicarla a estas personas y que ellos se vuelvan a Dios como Dios mismo lo exige, Dios lo pide. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice nuestro Dios. Entonces, al tener esas personas en nuestro corazón, lo que quiere decir que entonces nosotros tenemos que amarlas con el entrañable amor de nuestro Dios, amar a estas personas sin excepción, de amarlas, no importa su raza, no importa su condición, no importa su capacidad, no importa su color, no importa de qué nación sea. Lo importante es que en nosotros está el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, según Romanos 5:5, y con ese amor de nuestro Dios en el corazón, nosotros entonces amamos a estas personas y las tenemos muy profundamente allí en nuestras entrañas para presentarlas delante de Dios. Y desear de todo corazón que estas personas también puedan llegar a ser salvas a través de la palabra del Evangelio que les podamos comunicar, siendo nosotros ejemplo de ellas en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestro ejemplo, en nuestro testimonio y en nuestras palabras. Que nuestras palabras sean las palabras de nuestro Padre Celestial. También los versículos 9 al 11 de Filipenses capítulo 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Y esto pido en oración. Entonces, además de tener a las demás personas en nuestra mente, debemos tenerlas también en el corazón o en nuestra vida. Y por último, tenerlas en oración delante de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que estas personas puedan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, puedan estar estables, firmes, sólidas en la roca inconmovible de los siglos y que tengan la protección de nuestro Dios como castillo fuerte que es, como el libertador de nuestras vidas. Gloria a Dios, como el escudo de la fe que nos protege, como el defensor de nuestras vidas y el proveedor de todo. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que presentar estas vidas delante del Señor. No importa a dónde estén esas personas, no importa quiénes sean, la responsabilidad nuestra es presentarlas delante del Señor en oración. Pedírselas al Señor, porque como ya mencionamos en Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Y la palabra de nuestro Dios nos ordena en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de nuestro Dios tiempos de refrigerio, tiempos de oasis, tiempos de reposo, tiempos de descanso, tiempos de paz, tiempos de seguridad. Gloria a Dios, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva al pecador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la declaración allí de 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 5. Entonces, amados en Cristo Jesús, vamos nosotros cumpliendo con esta gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras vidas.
tener a las demás personas en la mente, tener a las demás personas en nuestro corazón y tener a las demás personas en oración. Aleluya, Dios será glorificado y nuestras vidas recibirán sus bendiciones maravillosas y gloriosas. Gloria a Dios, porque el Señor así lo ha pedido y así lo quiere el Señor. Gloria a Dios. Dios siempre nos tiene a nosotros presente, conforme a la palabra que ya hemos leído, y además de eso, en Josué capítulo 1. Me encanta y me gusta muchísimo ese pasaje. Josué 1, versículo 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te digo, no temas, yo te ayudo. Y en Isaías capítulo 41, el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, apreciados que me oyen, amigos simpatizantes del Evangelio, nosotros tenemos de parte de nuestro Dios esta responsabilidad de mantenerlos a ustedes en nuestra mente, de mantenerlos en nuestro corazón y de mantenerlos delante de Dios en oración. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento de la verdad. Porque Dios nos ama tal como estamos y en la condición en que nos encontramos. Y en su Hijo Jesucristo nos ofrece una vida gloriosa y abundante. Di conmigo esta oración: Dios me ama tal como estoy y en la condición en que me encuentro, y en su Hijo Jesucristo me ofrece una vida gloriosa y abundante. Señor Jesucristo, entra a mi corazón, porque mi vida te pertenece. Perdona todos mis pecados y salva mi alma. Lléname del amor de mi Dios y séllame con el Espíritu Santo para el día de la redención. Amén, amén y amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo continúen siendo fuentes inagotables de bendiciones eternas, celestiales, divinas y espirituales para vuestra vida, la vida de vuestra familia y de vuestros familiares. Amén, amén y amén.